Bueno, en esta clase hablaremos de algo muy importante. Muchos de nosotros estamos estudiando la carrera de educación social. Este tema te va a servir de mucha ayuda, créeme. Vamos a hablar de algo muy importante. Quizá muchos de nosotros ya sepamos sobre este tema, pero no está de más mencionarlo. Hablaremos de la importancia de la filosofía en la educación. Pero antes de entrar de lleno con este tema, hablaremos de un personaje muy importante. Un personaje que tiene que ver con la educación liberadora. Creo que muchos de nosotros ya la conocemos porque ya la hemos visto en clases pasadas. Pero no está de más mencionar un poco de su historia y de los logros que tuvo. Este personaje del que te hablo es Paulo Freire. Nace en Recife, Brasil en 1921 y muere en 1997. ¿Quién fue? Fue un pedagogo brasileño que estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. En 1947 Freire inició sus esfuerzos para la alfabetización de los adultos, que durante los años 60 trataría de llevar a la práctica en el nordeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. Por este proceso de transición, Freire obtuvo la ayuda de otro personaje muy importante. Este personaje del que te hablo es el obispo Helder Câmara, que junto a Freire promovió en 1961 el denominado Movimiento de Educación Base, a la vez que Freire desarrollaba su propia metodología educativa. Un acontecimiento muy importante en los años posteriores fue que el general Humberto Castelo Branco llegó al poder en 1964. Se podría decir que este fue el evento detonante para que Freire fuera detenido y para que viviera en el exilio al abandonar su país. Pero durante el exilio vivió en otros países y fungió como asesor educativo de diversas instituciones, entre ellas la UNESCO, y posteriormente regresó a Brasil en 1980. Y ahora bien, ¿qué es lo que buscaba esta metodología de Freire? Pues es bastante fácil de entender. Lo que buscaba es desarrollar en las personas el pensamiento crítico, que se volvieran dueñas de su propio conocimiento, que se eliminara esa barrera o ese pensamiento del docente que decía que él lo sabía todo y que el estudiante nada más era un receptor de todo lo que él decía, de todo lo que él hacía. Precisamente eso es algo muy importante de esta manera de pensar de Freire, de su filosofía de la educación, que buscaba promover el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar ya estando frente a grupo, ya estando a nosotros como docentes, frente a un aula, frente a alumnos ya de primaria, secundaria o preescolar? Es fácil de aplicar este pensamiento. Debemos desarrollar en ellos ese mismo pensamiento crítico, que se vuelvan dueños de su propio conocimiento, que busquen sus propias rutas para comprender, para conocer nuevas cosas, para aprender no solo de una materia en general, sino de una materia que a ellos les interese, que a ellos les llame la atención. Pues esa es la manera de que promoveríamos nosotros el pensamiento crítico en nuestros alumnos. Ahora bien, para entender todo lo anterior, todo lo que estoy diciendo, te quiero mostrar el siguiente video. Hola, en este video hablaremos sobre la filosofía de la educación. Empezaremos con los conceptos básicos. ¿Qué es la filosofía? Es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas. Es el resultado de un conjunto de ideas, pensamientos o reflexiones sobre algo, de buscar explicaciones a enigmas de nuestro mundo. ¿Qué es la educación? Es un proceso esencialmente humano, social, cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Entonces, ¿qué es la filosofía de la educación? Es una disciplina que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana. Su objeto propio es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud,
los agentes, procesos y escenarios donde se desarrolla el binomio enseñanza-aprendizaje. Además, se emplea para su elaboración metodologías filosóficas. Tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea, para mejorar su actividad práctica. La filosofía de la educación como disciplina académica universitaria tiene una vida relativamente corta, pero pensadores que pertenecen a épocas y tradiciones filosóficas muy diversas han formulado ideas filosóficas acerca de la educación. Estas ideas filosóficas sobre temas educativos que han llegado hasta nosotros se pueden agrupar en 4 grandes tradiciones de pensamiento: la aristotélica, el racionalismo postcartesiano, la filosofía empirista y el idealismo. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XX para poder hablar propiamente de la filosofía de la educación como disciplina académica. Muchos autores consideran a John Dewey el primer filósofo de la educación, porque planteó su trabajo como un examen filosófico de los problemas que surgen en el desarrollo de la educación y no como un pensamiento filosófico aplicado a la educación. A lo largo de la historia, muchos filósofos han aportado mucho a la filosofía de la educación. Entre los más importantes están Sócrates, Aristóteles, John Locke, Jean Piaget, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau. Vamos a hablar sobre las disciplinas de la filosofía de la educación. Epistemología, que estudia la investigación científica y su producto. Posteriormente tenemos la ética, estudia el valor de la conducta humana. Después tenemos la axiología, estudia los valores de las cosas. Por último tenemos teología, estudia los fines de toda actividad humana. Funciones de la filosofía en la educación. Función reflexiva. Consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. Función analítica. Busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales en la educación. Función crítica. Cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas, principios, fines y valores. Función normativa. Consiste en establecer una normatividad de carácter teológico, ético, axiológico, genérico y universal para todo proceso educativo. Además, establece racionalmente los principios explicativos y constitutivos de la educación. Ahora bien, ¿qué es la reflexión que nos deja esta metodología de Freire? En la persona me deja una muy grande. Nosotros como docentes debemos de buscar siempre el aprendizaje, motivar a los alumnos para que desarrollen el pensamiento crítico a través de la búsqueda constante de nuevas rutas para el aprendizaje. Como docentes debemos convertirnos en facilitadores del aprendizaje. No debemos imponer, no debemos decir lo que nosotros querramos que el alumno aprenda. El propio alumno debe interesarse por generar su propio conocimiento, por generar sus propias formas para concebir el conocimiento. Ahora bien, ya hablando de esta metodología, de esta filosofía educativa de Freire, hay otra muy importante, el pragmatismo. Pero para esto te quiero proyectar el siguiente video que retrata muy bien el significado del pragmatismo. Proyecto el video y regreso con ustedes. Hola, en este día vamos a ver un video sobre la filosofía. El tema principal que vamos a tratar será el pragmatismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema.
Primeramente tenemos que entender qué es el pragmatismo. El pragmatismo es una postura epistemológica en la cual la verdad es aquella que nos resulta provechosa y útil para la vida. Al enfrentarnos con la realidad, debemos encontrar una manera de orientarnos, de situarnos y alcanzar un fin. Para ello, debemos ser prácticos y adoptar la verdad que nos sea útil. Para que algo sea verdadero, debe plasmarse bajo la forma de una actividad práctica, es decir, toda realidad puede ser juzgada como verdadera de acuerdo con sus efectos prácticos. El pensamiento pragmatista se enmarca dentro de las filosofías de la vida, en donde la vida humana es el valor primero. Por lo tanto, la verdad es lo útil y lo conveniente al hombre. Para Sara Barrena, el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, en el sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción. Este da prioridad a la acción sobre la doctrina y a la experiencia sobre los primeros principios prefijados. Para el pragmatismo, el significado y la verdad pueden ser definidos con la acción. El filósofo William James es considerado el padre del pragmatismo. Él menciona que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas. La razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos, y entonces fija su atención en los resultados prácticos. Además, introduce un nuevo concepto de la verdad. La verdad es útil y fomenta la vida. A continuación, un ejemplo. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político de ideología muy distinta a la suya para aprobar una ley concreta, ambos partidos renuncian a sus ideales porque creen que la ley es necesaria para su país. El pragmatismo es bastante sencillo de entender. Si lo llevamos a la educación, debemos de poner un ejemplo bien práctico. Nosotros como docentes siempre somos innovadores, siempre buscamos la manera de enseñarle cosas nuevas a nuestros alumnos, siempre buscamos despertar el interés con nuevas estrategias, con nuevas actividades. Pero si ocupamos el pragmatismo dentro de esto, debemos ser cuidadosos, debemos experimentar, comprobar que estas estrategias, estas actividades sean realmente de beneficio para nuestros alumnos. Porque si nada más queremos implementar una estrategia sin conocerla, pues fácilmente no la podremos hacer, porque debemos de tener sustento, tener una estructura confiable para que esta actividad sea de provecho para nuestros alumnos. Debemos ser siempre cuidadosos con todo lo que hacemos. Ahora bien, esto deja una reflexión muy importante. Como docentes debemos comprobar todo lo que hacemos, todo lo que realizamos. Debemos comprobarlo en qué sentido, en que sea de provecho para nuestros alumnos, sea de calidad sobre todo para nuestros alumnos. Y bueno, esto ha sido mi participación. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Espero que te haya quedado reflexiones. Claro, podemos tener puntos de vista diferentes, pero lo que se busca aquí es enriquecer la diversidad de opiniones, saber que existen muchas más opiniones y no por eso querer imponerse que la opinión que uno da es la correcta, sino simplemente enriquecerla con más opiniones. Y bueno, espero que te haya sido de utilidad esta participación y nos vemos muy pronto en un próximo video.